Muy bien, entonces vamos a continuar. Como le decía, y esto es importante, tanto la responsabilidad penal, civil o administrativo de los profesionales de salud básicamente deriva por su conducta negligente, imprudente o imperil. Ya, eso es importante que tengan en consideración. Tanto para la responsabilidad civil, penal o administrativo se requiere siempre esos elementos, o bien porque ha sido negligencia, básicamente en este punto, ¿no? ¿Por qué? Una infracción es la afectación al derecho a la vida. ¿Qué significa eso? Que el paciente murió. Pero esa muerte tiene que ser producto de una negligencia. ¿Ya? Esa muerte tiene que ser producto de una imprudencia o una impericia del profesional que atiende en ese establecimiento de salud. Otra vuelta, vamos a repetir, su salud no sanciona al profesional de salud, sino al establecimiento. Evidentemente el establecimiento de salud en interna se arregla porque no es que el establecimiento de salud es el que haya operado mal, sino los profesionales de salud que están, que prestan servicio en nombre del establecimiento de salud, ¿no? Eso es importante que tengan en consideración. Y en consecuencia este cuadrito también va a venir, que es una imprudencia, que es una impericia, que es una negligencia. ¿Ya? Muy bien. Básicamente, las infracciones que son sancionables, lo que vamos a desarrollar es digamos, unos ejemplos, básicamente. Las infracciones son muchísimas, ¿no? Son muchísimas infracciones. Lo que vamos a hacer son algunos ejemplos de infracciones que se sancionan, ¿ya? Otra vuelta las pueden sancionar a los establecimientos de salud, a las direzas, a las jerezas, a las diris y también a las aseguradoras, ya como CIS, por ejemplo, como el Fospoli, ¿cómo se llama? Fondo Seguridad Fospoli, por ejemplo, o Fobipol, claro, algo así se llama, que es el Fondo de Salud de la Policía, y a las aseguradas como por ejemplo Mafre, Pacífico Seguros, RIMAC EPS, por ejemplo. Entonces hay algunos seguros, hay seguros de salud privados. A ellos también fiscaliza su salud y los puede sancionar. ¿En qué circunstancia? Básicamente cuando, por ejemplo, yo contrato un servicio de seguro de salud y el asegurado no me quiere cubrir la contingencia sanitaria que yo presento a pesar de que yo he contratado un seguro. Y ese seguro cubre esa contingencia, ¿no? En ese escenario también puede sancionar, ¿ya? Muy bien. Bueno, la prescripción está relacionada en cuánto tiempo yo ya no puedo denunciar, ¿no? Básicamente es 4 años. Y al cabo de 4 años ya se olvidó. ¿Y por qué no denunciaste cuando pasó? Inmediatamente no tiene que denunciar ya. Si pasa de más de 4 años, se prescribe. Ya 4 años desde el momento en que ocurren los hechos. Rosa María, ¿qué nos quieres comentar? Sí, profesor. Uno, que hay compañeros que están en sala de espera, y otro es que salud también puede, o nosotros también podemos quejarnos por la atención que nos presta la entidad de salud, por ejemplo. Una costa que ahora por pandemia solo sacan cita los 3 primeros días del mes, el resto ya no. Y otra cosa que también me quejó con su salud, pero no tuve respuesta, es que el doctor no llega a las 8 de la mañana, si no llega a las 12 y solo atiende hasta las 2. Y ese es un buen ejemplo de, primero, el acceso al servicio de salud y lo otro es la disponibilidad, ¿no? Se supone que disponible esta relación cuando el paciente lo requiere. Si a mí me citan a las 8 y me atienden al mediodía, eso es una afectación a la disponibilidad del servicio de salud, ¿ya? O puede ser inclusive la oportunidad, pero más a la disponibilidad. En consecuencia, eso es una infracción. Tiene que quejarse. La forma inicial de quejarse o presentar un reclamo es a través del libro de reclamaciones en salud. Todo establecimiento de salud, sin excepción, tiene un libro de reclamaciones en salud, así se denomina. Y ustedes, cada vez que se sientan afectados con su derecho en el uso de un servicio de salud, tienen que escribir en el libro de reclamaciones y el establecimiento de salud tiene el deber de contestar. Ya tienen que contestar cómo va a solucionar ese tipo digamos, de afectaciones al servicio de salud, como el tema de disponibilidad. A ti te citan ¿cómo se llama? A las 9 de la mañana, tú estás a las 9 de la mañana y el médico, evidentemente, cometiendo una infracción grave, viene al mediodía. Tienen que explicar por qué vino al mediodía.
si tú estabas citado a las, ¿cómo se llama? A las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, eso es una infracción, eso es una afectación al derecho al acceso a servicios de salud en su condición de disponibilidad, ¿ya? En su variable de disponibilidad. Muy bien, básicamente, su salud inicia un procedimiento administrativo sancionador. Un minuto. Ya, muy bien. Entonces, el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra el establecimiento de salud básicamente ocurre bajo dos formas. O porque alguien se queja, porque alguien se presenta una denuncia y su salud inicia la investigación. Pero también inicia porque su salud tiene el deber de supervisar, o sea, de realizar supervisiones inopinadas, e ir de un momento a otro a un establecimiento de salud y verificar cómo está cumpliendo o cómo está ejecutando su deber de prestar el servicio de salud. Si durante el ejercicio de supervisión o vigilancia de las prestaciones de servicio de salud advierte una infracción, tiene el deber de iniciar un procedimiento administrativo sancionado, ¿ya? Un procedimiento administrativo sancionador, evidentemente previo informe técnico de supervisión o de vigilancia. Es lo otro, ¿no? A través de una queja interpuesta ante su salud. Ustedes se sienten afectados por un servicio de salud de mala calidad, evidentemente pueden presentar su queja ante su salud. Y como resultado de la interposición de una queja, evidentemente su salud debe de iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Esto es lo que le decía, y esto es importante que tengan en consideración qué tipo de sanciones pueden imponer a los establecimientos de salud. ¿Qué tipo de sanciones puede imponer a una clínica, a un hospital, a un centro de salud, a un centro materno infantil? ¿Ya? Cuando las infracciones son leves, dan una amonestación escrita, ¿no? En caso de leves también, cuando son infracciones muy graves, multa hasta de 500 unidades impositivas tributarias. ¿Ya? Una multa de 500 impositivas tributarias es un monto importante, considerando que vamos a ver cuánto es la unidad impositiva tributaria para el año, para el año 2021. La unidad impositiva tributaria es una medida, ya es una medida del Estado que utiliza básicamente para efectos de multa, para efectos tributarios, ¿ya? UIT 2000. Cada año va cambiando el monto. Y para el año 2021 la unidad impositiva tributaria es de 4.400. Ya, 4.400. Considerando que la unidad impositiva tributaria para el año 2021 es 4.400, ¿qué ocurre si en mi clínica o en mi hospital muere un paciente? Entonces, la muerte de un paciente por una mala práctica profesional tiene una multa, porque es una infracción muy grave, de 500 unidades impositivas tributarias. Si esas 500 unidades impositivas tributarias multiplico por 4.400, que es la UIT, la sanción más o menos, la multa más o menos asciende a 2 millones, 2.200.000. Como ven, no son sanciones de poco monto. ¿Y por qué las sanciones son tan grandes? Las multas son grandes. Recuerden que el derecho a la vida es el derecho más importante del que posee un ser humano, ¿ya? Y no solamente el ser humano, la sociedad es el derecho más importante también para la sociedad. Y evidentemente los derechos fundamentales de primera generación como evidentemente tienen que protegerse
con mayor drasticidad, ¿no? Tal como ocurre también en el derecho penal. Entonces, un homicidio, por ejemplo, agravado, por ejemplo, un robo con muerte, por ejemplo, si a alguien le roban el celular y le disparan, por ejemplo, eso es un robo agravado. Evidentemente, eso es, las penas son 25 o 35 años, ¿no? O sea, no es poco, digamos, pocos años de pena privativa de libertad. ¿Y por qué? Porque la vida es lo más importante, ¿ya? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si a una niña lo agreden sexualmente y después le causan su muerte? Eso es cadena perpetua, ¿no? Y así sucesivamente los delitos que afectan a la vida son las que tienen mayor sanción penal. O sea, son los que tienen mayor años de cárcel para efectos de entender en términos sencillos, ¿ya? 20, 25, 30 y cadena perpetua. Pasa lo mismo a nivel administrativo, ¿no? Las infracciones que afectan la vida son las que tienen la mayor cantidad de sanciones. Si bien es cierto también, aquellas infracciones que afectan el medio ambiente también tienen importantes multas, pero el de la vida son las que tienen multas importantes, ¿no? Por ejemplo, si una clínica en Rebagliata, el Menar, en Loaiza, en cualquier otro hospital muere y se demuestra que es producto de una mala práctica, lo van a multar a la clínica o a Rebagliata o al Menara le pueden multar hasta con multa de 2.200.000 soles, ¿ya? Muy bien. Más sanciones, suspensión de autorización, obviamente, por un plazo de 6 meses, lo cual significa que por ese plazo no puede funcionar, tiene que estar cerrado. Restricción de uno o más servicios de la EIPRES, ¿qué significa? O no debe atender, ¿no? Ese servicio no debe atender, ¿no? Cierre temporal de la EIPRES, cierre definitivo de la EIPRES. ¿Qué significa? Esa clínica lo cierran definitivamente, ¿ya? O ese establecimiento de salud lo cierran definitivamente. Esto es lo que le decía, las infracciones leves básicamente se ponen multa, amonestación escrita o con multa hasta 100 unidades impositivas tributarias. Las infracciones graves hasta con 300 y las infracciones muy graves hasta con 500. ¿Cuáles son las muy graves? Las que afectan la vida y la salud de las personas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a desarrollar algunos ejemplos de infracción leve en las cuales la sanción es... ¿Cuál es la sanción de una infracción leve? A ver, señoritas, ¿cuál era la infracción? ¿Ah? Amonestación escrita. Y... ¿Qué más? Amonestación escrita y multa hasta de 100 unidades impositivas tributarias, ¿ya? Entonces, si un establecimiento de salud, en un establecimiento ocurre una infracción leve, le pueden, o sea, evidentemente cuando es la primera infracción, amonestación escrita, pero será una multa hasta 100, hasta 50, 40, cuando el tema es recurrente, ¿no? El tema es recurrente. Entonces, eso en derecho se llama, ¿cómo se llama cuando uno comete el mismo delito varias veces o varias infracciones varias veces? Recurrente. Ya hay otro término más, más jurídico. El recurrente es más clínico, una fiebre recurrente, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien roba y le sancionan, otra vuelta roba y le sancionan, ¿cómo le dicen eso? Cuando alguien abusa sexualmente, le sanciona, después abusa sexualmente, sale y otra vuelta, ¿cómo se llama eso? Reincidente. Muy bien, entonces reincidente. Igual pasa en el derecho administrativo. Y un establecimiento de salud tiene que ser reincidente en sus infracciones. Cuando es reincidente, ahí sí van a ser multas cada vez mayores, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es una infracción leve? Este tema tan sencillo como esto, por ejemplo, hacer recetas con con medicamentos con nombre comercial. Ustedes, por ejemplo, están atendiendo a su paciente y en vez de poner paracetamol 500 miligramos cada 8 horas, por, no sé, por 6 días, 5 días, o condicionar el dolor, ponen Panadol, ¿no? Panadol. Entonces, eso, por ejemplo, eso es una infracción leve. Entonces, la infracción consiste en emitir prescripciones farmacológicas sin
atender la denominación común internacional. Ya la denominación común internacional o el DCI es el nombre como genérico de ese medicamento. ¿Ya? Muy bien. Como que, por ejemplo, ustedes quieren darle, un anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Prescriben un anticonceptivo oral de emergencia. En vez de poner anticonceptivo oral de emergencia, que es el nombre genérico, denominación común internacional, le ponen Postinor 2. Ese es el nombre comercial, ¿no? O no sé, Bantos Inmediato, no sé, otras marcas hay en el tema ¿cómo se llama esto? Del anticonceptivo oral de emergencia. Entonces, emitir prescripciones farmacológicas es una infracción leve, ya con nombre comercial. El otro es, por ejemplo, realizar exploración, tratamiento y exhibición con fines docentes sin consentimiento informado por escrito. Esta es una infracción muy reciente, ya, por ejemplo, por OVE ustedes también enseñan y empiezan a realizar exploración a su paciente gestante, pero en presencia de alumnos, pero no han pedido consentimiento informado por escrito a su paciente para que, digamos, pueda ser presenciado por estudiantes. Eso es una infracción leve también, ¿ya? Muy bien, ¿qué otras cosas tenemos? Infracciones graves. No garantizar la operatividad de cadena de frío. Con este tema de vacunas, por ejemplo, es una infracción seguramente muy frecuente, ¿no? Mi cadena de frío tiene que estar, ¿cómo se llama? Plenamente operativo, ¿no? Tiene que estar, tiene que tener sus, digamos, sus actividades de mantenimiento, ¿cómo se llama? Preventivo, correctivo, por ejemplo, ¿no? No solamente las refrigeradoras, las congeladoras, sino parte de la cadena de frío, ¿cuál es? El tema de la disponibilidad de un sistema eléctrico en caso que se vaya la energía eléctrica, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Entonces yo tengo que tener en mi puesto, en mi centro de salud, que tengo vacunas, ¿cómo se llama esto? Una máquina generadora de energía, no una máquina generadora de energía, ¿no? Que vaya a garantizar que en caso que se vaya la energía eléctrica puede mantenerse operativa la cadena de frío, ¿ya? ¿Qué más es una infracción grave? Por ejemplo, exhibir o difundir imágenes del asegurado o de la información relacionada con su enfermedad, ¿no? Entonces, a ustedes les gusta el TikTok, les gusta su Facebook y empiezan a, digamos, se sacan fotos con su paciente y las suben en redes sociales, ¿no? Las suben en su Facebook o en cualquier otro, digamos, medio. Entonces, eso es una infracción grave, ¿ya? Exhibir o difundir imágenes del asegurado, o sea, el usuario de servicio de salud, o de la información relacionada, no solamente, digamos, imágenes del asegurado, o sea, fotos, ¿no? Sino también por su información, sus diagnósticos, su tratamiento, ese tipo de situaciones, ¿ya? Infracciones muy graves. Por ejemplo, no brindar atención oportuna en situaciones de emergencia. Es una infracción muy grave. Viene una gestante en expulsión y no la atienden. Infracción grave. ¿Cuál es la sanción? Multa hasta de 500 unidades impositivas tributarias. ¿Ya? Eso es importante. Este es negar o condicionar atención de salud a un usuario en situación de emergencia, ¿no? Imagínate, ese es el caso que le estaba diciendo. Viene expulsivo y no la atienden, ¿no? Viene una persona que ha sido víctima de agresión sexual y no la atienden. Es una infracción grave, ¿ya? Muy bien, las que hemos visto, en los, ¿cómo se llama? En las PPTs anteriores se llaman infracciones de carácter general, ¿ya? Infracciones de carácter general, es lo que es, infracciones de carácter general. Las infracciones de carácter general pueden ser leves, graves y muy graves. Los que vamos a ver acá en adelante son infracciones referidas a la seguridad del paciente. Las infracciones referidas a la seguridad del paciente también pueden ser leves, graves y muy graves, ¿ya? Ojo que algunas infracciones que estamos desarrollando van a venir en el examen porque son importantes. Y además vamos a escoger estas infracciones porque son las más frecuentes, ya las que usualmente se presenta como infracción, ¿ya? Como que, por ejemplo, actos, o como qué acciones están relacionadas, son consideradas infracciones leves y que afectan a la seguridad del paciente. Por ejemplo, no cumplir las normas de bioseguridad, ¿no? Digamos, en este momento de COVID, por ejemplo, van a atender a sus pacientes sin mascarilla, por ejemplo, ¿no? Esa es una infracción leve relacionada con el tema de seguridad del paciente, ¿no?
Van a atender a su paciente sin mascarilla, van a atender a su paciente sin guante, por ejemplo, ¿no? Son ¿cómo se llama? Son infracciones leves relacionadas o referidas a seguridad del paciente, ¿no? Esta infracción, esta última es muy frecuente, ¿no? A veces cuando no se moviliza a los pacientes que están hospitalizados y son pacientes con algún grado de compromiso de conciencia, estos pacientes suelen hacer escaras, ¿no? Esas escaras finalmente se transforman en úlceras. Si yo llevo a mi papá, o a mi abuelito que ya está viejito, está medio inconsciente o subconsciente en el hospital, y en el hospital yo lo llevo bien sin una escara y en el hospital me lo entregan con una úlcera, eso es una infracción grave, es una infracción leve, ¿ya? Entonces dice, cualquier forma de úlcera de presión de grado 3 o 4 adquirida después de admisión y durante la hospitalización, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? ¿Qué más? Infracciones graves. Actos, esto también puede presentarse, son actos impropios de naturaleza sexual contra un paciente. Tocamientos, por ejemplo. Por ahí siempre dicen, no, o sea, más es contra profesionales de salud de género masculino, ¿no? Género masculino. Más es ese tipo, ¿no? Tocamientos, por ejemplo, ¿no? Ese es una infracción grave. ¿Y cuáles son esas infracciones muy graves relacionadas con la seguridad del paciente? Cirugía u otro procedimiento invasivo realizado en zona anatómica equivocada. Por decir, dice, oye, mira, opérame la rodilla derecha y lo operan la rodilla izquierda. Eso es una infracción muy grave, ¿ya? No se requiere si causó una lesión, nada. El solo hecho de hacer una cirugía o procedimiento invasivo realizado en zona anatómica equivocada, eso es una infracción, ¿ya? Eso es importante. Cirugía o otro procedimiento invasivo no indicado, ¿no? Esa también es súper frecuente, solo que la prueba es un poco difícil, ¿no? ¿Qué ocurre si hago una cesárea cuando esa cesárea no es necesaria en esa paciente? Eso es una cirugía no indicada en el paciente. Esa paciente debe terminar su parto, no tiene ninguna indicación necesaria. Debe terminar su parto por vía, digamos, por vía eutóxica, ¿no? Pero cuando yo indico una cirugía, una gestante que no tiene ninguna indicación de cirugía, evidentemente estoy cometiendo una infracción muy grave, ¿ya? Cuando te olvidas, ¿no? Retención no intencional de objeto extraño, por ahí te pusiste una gasa en la cavidad vaginal, por ejemplo, ¿no? Después de haber suturado un desgarro de cervix, y después te olvidas, no lo retiras. Eso es una infracción muy grave, ¿ya? Retención no intencional de un objeto extraño dentro del paciente luego de una cirugía o procedimiento invasivo. La reparación de un desgarro de cuello uterino después de después de un parto precipitado, ¿es un procedimiento invasivo? Sí. Y en casos por ejemplo, de sutura de cuello uterino por desgarro de cuello uterino posterior a una parto precipitado, lo decía, ¿no? O un parto con feto macrosómico, evidentemente en ese escenario estoy frente a una infracción grave, ¿ya? Eso constituye una infracción. ¿Por qué? Porque usualmente en ese escenario se coloca gasas a nivel del fondo de cavidad para efectos de, digamos, de ayudar a absorber el poco sangrado o el sangrado que pueda presentar. ¿Y qué tal si me olvido después? Eso es una infracción grave, ¿ya? Evidentemente, esta infracción está más orientada para el tema cuando se olvidan su gas en el abdomen, ¿no? A veces se olvidan la gasa en el abdomen, un instrumental médico en el abdomen, ese tipo de elementos. Ya eso es frecuente. En procedimientos invasivos como histeroscopía, en uretroscopía suelen olvidarse también elementos. No necesariamente puede ser gasa, sino puede ser cualquier otro elemento. ¿Ya? Cualquier otro elemento. Cualquier otro objeto extraño. ¿Qué otras infracciones graves tenemos? Muerte o lesión de un paciente asociada a errores de medicación, ¿no? ¿Qué tal se te muere o queda con una lesión grave? Porque a un paciente le colocaste un fármaco equivocado, una dosis equivocada,
una frecuencia de medicación equivocada, por ejemplo, o por una vía de medicación equivocada. O sea, le colocas por vía endovenosa cuando se aplica solo por vía intramuscular y se muere, por ejemplo, ¿no? O termina con una quemadura a nivel de los miembros, ¿cómo se llama? A nivel de la zona donde uno aplica. En ese caso es una lesión grave, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Es importante tener en cuenta muerte o lesión grave, dice, ¿no? Entonces, ¿cuándo es una lesión grave? Es importante que tenga en consideración cuando pone en peligro inminente la vida de la víctima, cuando mutila un miembro o órgano principal, y eso también es pregunta de examen, ¿ya? Ejemplos de lesiones graves. Las que ponen en peligro la vida inminente, es lo mismo a lo que está en la siguiente, solo que estas son más desarrolladas, digamos, más, más que más desarrolladas, son más individualizadas, ¿ya? Entonces, es importante que tengan en consideración cuando estamos frente a un tema de lesiones graves. ¿Por qué? Porque las infracciones solicitan muerte o lesión grave, ¿no? Muerte o lesión grave. Muerte básicamente es fácil cuando el paciente fallece, ¿no? Pero cuando esté frente a una lesión grave, ¿no? Ese es importante, ¿no? Es importante. Entonces, ¿cuándo se considera lesión grave? Esto es imposible, estas situaciones, ¿ya? Cuando pone en peligro inminente la vida del paciente, mutilación del cuerpo o de un miembro o órgano principal, lesión, por ejemplo, producto de un, no sé, estoy atendiendo y quiero hacerle grado y se me perfora el útero y tienen que sacarle el útero, ¿no? Entonces, en el escenario es una mutilación del cuerpo, una histerectomía, pero es provocado o es una situación necesaria producto de un procedimiento, ¿no? Eso es una mutilación, ¿ya? Lesiones que hagan impropio para su función un miembro órgano, por ejemplo, ¿no? Eso también, ¿no? Cuando se hace unos legrados, ¿cómo se llama? Traumáticos y finalmente eso termina con síndrome de Asherman, por ejemplo, y eso va a ser impropio para la función del útero, que es la de concebir o la de contener al feto durante 9 meses, ¿no? Este tipo de infracciones. Ojo que estas lesiones graves son, debemos tener presente y yo les sugiero que pueden tener en consideración y que va a ser pregunta de examen, porque eso es básico, ¿ya? Una lesión que causa invalidez no puede hacer sus cosas, ¿no? Por ejemplo, una amputación de las manos, ¿no? O amputación del dedo pulgar, por ejemplo, ¿no? Una lesión que cause anomalía psíquica permanente, por ejemplo, ¿no? O sea, cual sea la anomalía psíquica, ¿ya? No sé, tantos trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo recurrente, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué ocurre si después de una enfermedad, digamos, que adquiere un hospital, termino con una depresión, ¿no? ¿En qué situaciones, por ejemplo, por una mala praxis, un paciente puede terminar con una depresión severa, por ejemplo? Denme un ejemplo, a ver, en las cuales, producto de una mala práctica, un paciente adquiere una enfermedad y finalmente el paciente no solamente adquiere enfermedad, sino además termina, producto de esa enfermedad, una depresión recurrente, ¿no? Y permanente. Recurrente es permanente porque cada vez se deprime, ¿no? Un trastorno depresivo recurrente, ¿verdad? ¿Tienen algún ejemplo? Cuando termina con una cicatriz importante, por ejemplo, ¿no? Que afecta, digamos, el equilibrio estético, esa persona puede terminar con episodios depresivos, ¿no? Dado, digamos, la afectación del equilibrio estético, ¿no? Una cicatriz, digamos, una huella indeleble importante, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Y dice, cualquier otro daño grave a la integridad corporal o salud física que requiera más de 30 días. Ojo, acá hay una actualización, actualmente es 20 días, ¿ya? Toda enfermedad, toda afección la cual se requiera más de 20 días de hospitalización, eso es una infracción, es una lesión grave, ¿ya? Todo daño que afecte la salud física o mental que requiera más de 20, acá dice 30, tengo que actualizar, que requiera más de 20, eso es una infracción grave, ¿ya? Perdón, más que infracción grave, es una lesión grave, ¿ya? Es una lesión grave.
Muy bien, eso es importante que tengan en consideración. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta, duda? Entonces, preguntas de examen. Ojo, esto viene sí o sí en el examen, ¿ya? Este cuadrito. ¿Ya? ¿Qué tipo de infracciones, o qué tipo de acciones sanciona su salud, ¿no? ¿Qué tipo de infracciones? ¿Qué es, o sea, o cómo que se clasifican las sanciones, ¿no? ¿Qué tipo de infracciones, básicamente, ¿no? O cuándo se considera una infracción, ¿no? Toda acción o omisión que afecte el derecho a la vida, a la salud, el acceso a las prestaciones de salud, ¿no? Este cuadrito sí va a venir en el examen, sí o sí. ¿Qué más? Este cuadrito también tienen que saber el tema de la impericia e imprudencia, para que sepan el concepto. Regresa el vaso de tu tía para echar, porque recién está un poquito más. Ya, también va a venir esto, cuáles son las sanciones que se le puede imponer a un establecimiento de salud, de suspensión, restricción, cierre, todas esas cositas, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Va a venir también algún ejemplo Se de viene, se viene. infracción leve. Voy a llamarlo al Kevin. Ya, entonces, va a venir también que ponga un ejemplo de una infracción grave, por ejemplo, puede ser así, o decir, mira, de las siguientes, ¿cuál es una forma de infracción grave de carácter general, ¿no? Entonces, y finalmente, este tipo de, cuando estamos frente a lesiones graves, ¿ya? Cuando estamos frente a lesiones graves. Estas son, ¿no? Lesión que pone en peligro la vida, cuando mutilan mutilación del cuerpo de un miembro, un órgano principal, lesiones que causan invalidez, que causan anomalía psíquica permanente, que desfiguran grave y permanentemente una persona, o las que requieran, por ejemplo, más de 20 días de hospitalización. Muy bien, señoritas, vamos a pasar lista. Profesor, entonces, si su salud sanciona a la